Muy buenos días, clases. Sean todos bienvenidos a una nueva semana de la clase de Ciencias Sociales. Esta semana estaremos desarrollando el tema de los procesos migratorios en América. Ya hemos caracterizado geográficamente y políticamente a América, ahora seguimos describiendo su población. Y es que en América se dan procesos migratorios que conllevan a que algunos países estén más poblados que otros. Vamos a definir primero qué es migración. Migración se le conoce al movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país. Ya más adelante vamos a diferenciar, existen diferentes tipos de migración, pero realmente en términos generales el término migración se refiere a un movimiento de personas de fuera de su lugar de origen hacia otro lugar. Y es que en América los desplazamientos de la población ocurren hacia el norte, es decir, la mayoría de la población americana migra hacia países como Canadá y Estados Unidos y entre otros países fronterizos o cercanos. Esto tiene ciertas consecuencias y puede ser a raíz o como resultado de los conflictos políticos, los conflictos militares, las profundas diferencias en el proceso de desarrollo, los altos índices de pobreza, el lento crecimiento económico, la falta de empleo bien remunerados en América Latina y el Caribe, entre otros. Estas son algunas de las causas que provocan la migración en el continente americano. Si recordamos, los países de América Latina son los países en condiciones de pobreza más extrema y obviamente por eso la población de estos países busca emigrar hacia otro país, específicamente dentro del continente a Estados Unidos y Canadá, para buscar mejores condiciones de vida. Obviamente porque en nuestros países hay una gran cantidad de falta de empleos, no hay acceso a una educación de calidad, a una atención de salud de calidad y ciertos problemas políticos y sociales que se encuentran en los países de América Latina y el Caribe. Bien, como les mencionaba anteriormente, podemos distinguir cuatro tipos de migración. Tenemos el concepto de emigración, que se le conoce emigrante a aquella persona que sale de un país hacia otro. Entonces, cuando un hondureño sale de Honduras hacia, por ejemplo, Estados Unidos, se le conoce como emigrante. Y luego tenemos el concepto de inmigración, que es todo lo contrario. Se le conoce como inmigrante a la persona que ingresa a un país proveniente de otro. Entonces, el hondureño que salió hacia Estados Unidos, nosotros lo conocemos como emigrante. Pero en los Estados Unidos, a esa persona, a ese hondureño, le llaman inmigrante. Entonces, esa es la diferencia entre ambos conceptos. Luego tenemos otro tipo de migración que es la migración interna. El mismo nombre lo dice, es el movimiento de la población que se da entre las distintas regiones, los poblados o ciudades de un mismo país. Por ejemplo, personas de Valle deciden movilizarse hacia el departamento de Francisco Morazán para mejorar sus condiciones de vida o porque tienen un empleo en ese departamento. Entonces a eso se le conoce como migración interna. Son los movimientos de las personas dentro del mismo país. Y por el otro lado tenemos lo que son las migraciones externas, que es totalmente lo contrario, es el movimiento de la población de un país a otro. Entonces, básicamente es cuando un hondureño decide irse para los Estados Unidos, irse para España, irse para Canadá, o cuando un estadounidense decide irse para Inglaterra, decide irse para Colombia o para Argentina. Entonces, la migración externa tiene que ver con el desplazamiento de personas de un país a otro. Bien, hay algunos efectos que causan los procesos migratorios. Pueden haber, como en todo, hay procesos positivos y hay procesos negativos en todo el mundo. Vamos a hablar acerca de los efectos positivos. En los países de origen, es decir, del país donde originan o nacen las personas que emigran, tienen un efecto positivo, algo que es la entrada de dinero, lo que nosotros normalmente conocemos como las remesas. La remesa es la cantidad de dinero que una persona que es de Honduras, voy a seguir dando el ejemplo de un hondureño, por ejemplo, un hondureño se desplazó hacia los Estados Unidos, logró llegar hacia los Estados Unidos, hizo su residencia en Estados Unidos, entonces envía dinero mensualmente probablemente a su familia aquí en Honduras. Entonces
transacción de dinero se le conoce como remesa. Esas remesas representan una importante fuente de divisas para la economía de las naciones. Recuerden que presenta fuente de dinero para los estados o para las naciones de origen, ya que el cambio de moneda genera un tipo de ganancia. Y hay unos efectos positivos para los países receptores. Y, por ejemplo, vamos a hablar el país receptor número 1 de migraciones poblacionales en nuestro continente es Estados Unidos. Entonces, hay una ventaja para los Estados Unidos y es que los migrantes representan una obra vital para todas las industrias. Este es el caso tal de los Estados Unidos y España, que reciben cantidades de personas de otros países y sirven como una mano de obra vital para la industria de estos países. Pero por el otro lado tenemos efectos negativos. Para los países de origen, un efecto negativo es que provoca una pérdida de gran cantidad de la población. Implica que el país va perdiendo capacidad productiva, es decir, personas que produzcan dentro de nuestros territorios. Y obviamente eso produce un bajo crecimiento económico. Hay una fuga de cerebros, se le dice así, es la salida de personas que tienen un alto nivel educativo. Muchas veces hay personas que han logrado graduarse de la universidad con títulos universitarios, pero como en los países pobres no hay oportunidad de empleo, entonces deciden emigrar a otro país. Entonces se dice que hay una salida de cerebros que tienen un alto nivel educativo. Eso es una desventaja, un efecto negativo. Luego tenemos un efecto negativo en los países que reciben a estas personas, y es que la llegada de nuevos inmigrantes ocasionan conflictos con antiguos migrantes o con habitantes nativos por un puesto de trabajo. Es una situación bien compleja, pero que si bien es cierto, no es algo nuevo, sino que es algo con bastante historia atrás. Bien, específicamente vamos a hablar y en clase virtual podemos comentar y hablar más acerca de esta situación que está viviendo nuestro país actualmente acerca de la migración. Actualmente Honduras cuenta con una población de mayor de 7.5 millones, pero esa población vive, el 1.1 de millones vive en el extranjero, ya sea por migraciones ilegales o migraciones legales. Honduras tiene, según los últimos datos publicados por la ONU, el 38.93% de inmigrantes, lo que supone un 0.41% de la población de Honduras. Los migrantes en su mayor población son masculinas en comparación con las mujeres y se supone que los inmigrantes mujeres son el 47.49%. Ese es un dato alarmante para nuestro país, ya que si ustedes se dan cuenta en las últimas noticias, Honduras ha tenido en los últimos meses, a finalizar el año 2020, iniciando el 2021, Honduras ha presentado grandes olas de migración. En las noticias se conocen como las caravanas migrantes, cantidades de hondureños y hondureñas de distintas edades, incluso si ustedes pueden ver en las noticias, buscar información, se ven muchos niños, personas en condiciones especiales que han decidido buscar el sueño americano porque en nuestro país no se encuentran condiciones de trabajo satisfactorias para todos, no hay acceso a una educación de calidad, no hay acceso a la salud, hay problemas de corrupción, no se respetan los derechos humanos, hay violencia. Entonces, todos estos factores han influido muchas veces en que varios o cantidad de hondureños hayan decidido viajar de manera ilegal hacia los Estados Unidos buscando lo que mayor se conoce como el sueño americano. Esto es un problema latente en nuestro país, vigente actualmente y que debe de preocuparnos porque la cantidad de migrantes que Honduras representa es alarmante en comparación con otros países y eso nos debe de preocupar porque eso significa que nuestros gobernantes no están haciendo las condiciones de vida favorables para todos los hondureños. Ese es por un lado. Por el otro lado, también debemos de conocer las desventajas o los peligros que se enfrentan las personas que deciden ir o perseguir el sueño americano. Entonces, todo ese tipo de situaciones es lo que está ocurriendo en nuestro país.
no es algo agradable para los hondureños y ni para ningún país del mundo debería ser agradable, pero el día de nuestra clase virtual indagaremos más, comentaremos más acerca de esta situación. Bien, otro tema que vamos a desarrollar esta semana se trata acerca de los indicadores demográficos. Recordemos que la demografía es la ciencia que estudia la población, es decir, cómo la población crece, cómo la población disminuye. Y específicamente vamos a hablar de los indicadores demográficos en el continente americano. Estos indicadores demográficos están compuestos por una serie de variables que permiten medir y comparar el crecimiento, la distribución o la disminución de la población. Un indicador demográfico es la calidad de vida de la población. Para determinarla es preciso tomar en cuenta variables como el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita, la tasa de alfabetización y la esperanza de vida. Bien, vamos a definir y a ejemplificar algunos indicadores demográficos que se toman en cuenta en el continente americano. Número 1 es el indicador demográfico de natalidad. El mismo nombre lo dice, la imagen lo podemos observar. Natalidad hace referencia al número de nacimientos ocurridos en un territorio por cada 1000 habitantes. En los países menos desarrollados se presentan tasas de natalidad más elevadas en comparación con los países desarrollados. Esto significa que en los países pobres, vamos a utilizar ese término, las tasas de natalidad, es decir, hay más nacimientos que en los países desarrollados. Esto es porque en los países desarrollados hay cierto control acerca de las personas, los nacimientos que se deben de generar en un matrimonio. Eso no ocurre con los países menos desarrollados. No hay un control acerca de la tasa de natalidad. Entonces, por eso es que la población aumenta en los países menos desarrollados. Luego, otro indicador demográfico es la mortalidad, que es lo opuesto a la natalidad. La mortalidad mide las muertes ocurridas por cada 1000 habitantes. Esto tiene diferentes causas, puede ser por causas naturales, por enfermedades o por violencia. Otro indicador demográfico es la fertilidad, es una variable demográfica que determina el número de promedio de hijos que pueden tener todas las mujeres si vivieran sus años fértiles y dieran a luz de acuerdo a la tasa de fecundidad promedio por cada persona. Entonces, esa es una variable importante, es decir, la fertilidad tiene que ver con el número promedio que debe tener una mujer, un número promedio de hijos que debe tener una mujer. Otro factor demográfico es la migración, que hablábamos anteriormente, y esto hace que la población disminuya o crezca. Entonces, la migración es la diferencia entre el número de personas que entran y salen de un país durante el año por cada 1000 habitantes. Esa es la migración, un desplazamiento de personas entre número que entra y número que sale. Otro indicador demográfico es la educación, que más que un indicador demográfico es un factor fundamental que incide en el bienestar de la población y en la reducción de la pobreza. Bien, ese es el tema y la asignación para esta semana. Pero les he acabado todo el tema. Ahora paso a explicarles cuáles son sus actividades a desarrollar. En el que número 1 usted tendrá que buscar, recortar y pegar una noticia, un reporte de noticias en el periódico acerca de la migración en nuestro país. Ahorita es el tema principal básicamente que tenemos en nuestro país. Entonces va a buscar una noticia, la va a recortar y la va a pegar en su cuaderno. Después de escribir esa noticia, probablemente de leerla, usted va a escribir una reflexión de alrededor de 10 minutos sobre este tema. Aquí más o menos busqué un ejemplo de una noticia del periódico que trata acerca de la migración. Puede ser de cualquier tema, una noticia positiva, una noticia negativa, pero tiene que ver con un tema de migración y luego escribir una reflexión de este tema acerca de la migración en nuestro país o a nivel general. Bien, en la número 2 usted debe completar esta hoja de trabajo acerca de los indicadores demográficos. En el número 1 se muestran imágenes, usted debe hacer escribir sobre la línea a qué indicador demográfico hace referencia a esa imagen. Luego en el número 2 debe completar el cuadro comparativo acerca de las ventajas y las desventajas del crecimiento de la población. Entonces, hay una columna para las ventajas y otra columna para las desventajas. Va a leer este artículo acerca del desarrollo humano y luego simplemente va a escribir una pequeña opinión acerca de la calidad de vida de Honduras según esos indicadores. Porque esos indicadores los menciona y va a hablar específicamente del desarrollo humano y la calidad de vida en nuestro país.